para conocer cómo aplicar la distribución hipergeométrica, vamos a hacer un par de ejercicios o ejemplos. El ejemplo 1 nos dice: de cada 20 piezas fabricadas por una máquina hay 7 que son defectuosas. Para realizar un control de calidad se observan 3 elementos y se rechaza el lote si hay alguna que sea defectuoso. Vamos a calcular la probabilidad de que el lote sea rechazado. Tenemos la función de distribución que ya conocemos y vamos a definir la variable aleatoria x como el número de piezas defectuosas de las 13 escogidas. N es 20 piezas, es el total de piezas que tenemos. De esas vamos a seleccionar 13. Del total de piezas sabemos que hay 7 defectuosas, que es lo que nos dice aquí. Y para conocer cuántas piezas defectuosas fueron seleccionadas en la muestra, en las 13 seleccionadas, vamos a tomar el mínimo entre D y N. ¿Cuál es el mínimo entre D y N? D es 7 y N es 13, N minúscula. Entonces, como D es 7, entonces X va a ser menor o igual que 7. Esto. Ok, entonces con esto sabemos que X va a variar de 0 hasta 7. Esto es lo que nos preguntan: ¿cuál es la probabilidad de la variable aleatoria X seleccionar X? Pero lo que nos piden es calcular la probabilidad de que el lote sea rechazado. Y ya nos dicen que para rechazar el lote basta encontrar alguna que sea defectuosa. Alguna, lo que nos dice es que si encontramos una o más, entonces el lote es rechazado. Con eso escribimos lo que probabilísticamente en símbolos nos están pidiendo, que es esto. Nos piden encontrar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Si se da esta probabilidad, entonces el lote es rechazado. Como son varios términos, utilizamos el complemento, que sería el contrario de este. El complemento es el contrario de este, es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 se puede escribir como 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 1. Con eso ya solo tenemos que calcular X igual 0, porque el único término que es menor que 1 es cuando X vale 0. Calculando ese término sustituimos en esta expresión los elementos. ¿Quién es D mayúscula? 7. ¿Quién es X minúscula? El valor que estamos encontrando acá, 0. N mayúscula menos D mayúscula, N es 20 y D es 7, me quedan aquí arriba 13. 20 menos 7, 13. Y N minúscula es 13 y X es 0. 13 menos 0 es 13. Entonces aquí me va a quedar 13 y combinado con 13. Y abajo es N mayúscula entre N combinado con N minúscula. 20 con 13. Es esto. Entonces 7 con 0 es 1. Y 13 con 13 es 1. 20 con 13 es una cantidad. Bueno, esto es la forma de simplificar esto. Es al realizar todo el cálculo, tenemos que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es 0.9999871. Con estas condiciones planteadas, la probabilidad de rechazar el lote es bastante alta. Eso es lo que podemos concluir. En la calculadora, pues, utilizamos esto con la tecla de combinatoria. Ponemos 7 y la tecla de combinatoria que está a la par del factorial, y luego ponemos 0, y lo mismo para las otras dos. Pasando al ejemplo 2, nos dice: para evitar la detección en la aduana, un viajero coloca 9 comprimidos con narcóticos
en una botella que contiene 12 píldoras de vitamina que aparentemente son similares. Si el oficial de la aduana selecciona 5 de las tabletas al azar para su análisis, determinar cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión ilegal de narcóticos. Hay que identificar los símbolos o los términos que utilizaremos, los términos de esta expresión. Primero, la variable es el número de narcóticos seleccionados. N mayúscula es 21 porque el oficial va a buscar en un recipiente en el que tiene 12 más las 9 que introdujeron, que en total se hacen 21. El 5 es las 5 que se seleccionan. D, que son las, en este caso no son defectuosas, sino que son los narcóticos. Pero vamos en el mismo término. Y X va a ser el menor o igual que el mínimo entre D mayúscula y N minúscula. ¿Cuál es el mínimo de esos dos? 5. Entonces X va a variar desde 0 hasta 5. ¿Qué nos piden? Como para que sea arrestado, basta que encuentre un narcótico. Entonces vamos a pedir la misma probabilidad que antes, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Que sería en este caso desde 1 hasta 5, la suma de todos esos términos. Nuevamente sale bien utilizar el complemento, que sería que la probabilidad de que X mayor que 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 1. Y la probabilidad de que X sea menor que 1 equivale a únicamente el término cuando X vale 0, lo mismo que en el caso anterior. Y sustituyendo tenemos nuevamente que B es 9, X es 0, N menos D es 21 menos 9, N minúscula menos X minúscula es 5 menos 0 y N 21 y N minúscula es 5. Nuevamente, si simplificamos me quedan 1 menos cociente de 9 combinado con 0 multiplicado por 12 combinado con 5 dividido entre 21 combinado con 5. Cuando combinamos un término, un valor con 0, esto siempre va a ser 1. Cuando lo combinamos con el mismo, también, es decir, 9 combinado con 9 sería 1. Son equivalentes. Si combináramos 9 con 1, 9 combinado con 1 sería 9. Pero en este caso es con 0, entonces esto se hace 1. Tendríamos que calcular nada más esto y hacer la división respectiva. El valor que se obtiene es 0.961079. Nuevamente, la probabilidad de que el viajero sea arrestado es bastante alta porque tiene un poco más del 96% de ser arrestado. Vamos a estudiar ahora lo que es la distribución de Poisson o Poisson. Esta nos va a verificar el número de ocurrencias en un determinado tiempo. La expresión de Poisson es este cociente, es el valor esperado elevado a la x por el neperiano e elevado a la menos mu dividido entre x factorial. También se puede utilizar el término lambda, que es este de acá. La forma es la misma, solo que en este caso estamos utilizando mu y aquí lambda. Cualquiera de las dos formas es posible. La aproximación de las probabilidades binomiales por las de Poisson son
buenas cuando n por p es menor que 5 y la probabilidad de éxito es menor que 0.1. Las aproximaciones las veremos más adelante. Para aplicar directamente la de Poisson sin entrar en más detalle, vamos a suponer en este ejemplo nos dice que supongamos que se desea saber el número de llegadas en un lapso de 15 minutos. Observemos que nos está hablando de número de llegadas en un lapso de tiempo a la rampa de un cajero automático de un banco. Según datos anteriores, el número de autos que llegan en promedio es de 10 en intervalos de 15 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3 autos en un lapso de 15 minutos? Entonces el parámetro es 10, que es el promedio de llegadas en 15 minutos. Nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3. Y esto se puede, como más de 3 sería 4, 5, 6 hasta 10, por ejemplo. Entonces nos sale mejor utilizar el equivalente, que sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. En ese sentido ya no tendríamos que calcular muchos términos, solamente cuando X vale 0, 1, 2 y 3, porque el igual se incluye, ya que en la probabilidad original no incluye el igual. En el complemento, que es esta forma complementaria, sí incluye el igual. Bueno, con eso, con este término, que aquí podemos observar que hay un paréntesis que abarca a todos esos términos que se están sumando. Cuando se hace el cálculo, a uno se le va a restar todo el valor que se obtiene aquí, pero todo ese valor, por ejemplo, ese término sin el paréntesis es este de aquí. Luego este término es este de aquí abajo. Este 10 está elevado a la 1, que es cuando X vale 1, igual que acá el X igual 0, el 10 está elevado a la 0 y se repite abajo en el denominador como factorial, en este caso 1 factorial. Si vemos lo mismo, este 2 va a ser este 2 de aquí y este 2 de acá. El 3 es este 3 y este 3. Realizando las operaciones que tenemos que hacer para poder llegar a este número, a 1 le restamos este valor y nos da la probabilidad solicitada. ¿Cuándo se utiliza esta aproximación? Es decir, la aproximación de la binomial a Poisson. Una vez que conocemos la función de distribución de Poisson y cómo se aplica, podemos utilizar la aproximación de una binomial a través de Poisson. Pues la función de distribución utilizando la aproximación sería esto. Cambiamos el valor esperado por n por p. Y ya nos decía antes, voy a regresar a eso, que una aproximación de la binomial por las de Poisson son buenas cuando n por p es menor que 5 y la probabilidad de éxito es menor que 0.10. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, a n por p, que es el valor esperado. Aquí estamos aproximando el valor esperado de la Poisson, como se calcula a través de la binomial, pero siempre en la expresión de la fórmula de Poisson. Nos dice el ejemplo para aplicar esto directamente. El 1% de los artículos producidos por una máquina industrial son defectuosos. Hallar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 100 artículos sean defectuosos 3 o más. ¿Cuál es la solución? Tenemos que la probabilidad de éxito es 0.01 y n en total son 100. Fijémonos y pensemos bien que en una distribución binomial, cuando tenemos menos, por ejemplo, de 10 ensayos, podemos utilizar directamente la binomial porque es trabajable.
Pero si se hacen muchos casos, muchos ensayos, en este caso tenemos 100 ensayos, entonces se imagina si tendríamos que usar la función exponencial, perdón, la función binomial, en el que tengamos que calcular una gran cantidad de términos. Entonces para eso mejor lo hacemos a través de la aproximación de la binomial por Poisson. Entonces mu de Poisson, utilizando los términos que ya tenemos, 100 por 0.01 da 1. Ese sería el que vamos a utilizar como promedio. Y para encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, tendríamos que aplicar lo que es el complemento, ya que tendríamos mayor o igual que 3 desde 4 hasta 100. Entonces nos ahorramos con el complemento, que sería x menor que 3, 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. Entonces utilizamos estos términos que están acá. Sustituyendo, vemos que aquí tenemos el promedio mu que encontramos elevado a la 0 dividido entre el factorial 0 factorial, y va variando aquí 1 y aquí 2 factorial. Aquí el 1 no está porque no aparece como exponente, pero sí ya sabemos que implícitamente está ahí. Realizando este cálculo tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 es 0.08. Y se puede concluir que la probabilidad de que 3 o más artículos estén defectuosos en la muestra es de 8%, porque 0.08% nos da 8%. Nuevamente, para poder comprender mejor, hay que tratar de realizar este ejercicio que nos dice que de acuerdo a un periódico local, el 40% de todos los bachilleres trabajan durante el verano para ganar dinero para sus estudios universitarios. Si se seleccionan 7 bachilleres de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que 5 bachilleres tengan trabajo en el verano? Ninguno trabaje, todos trabajen, más de 2 trabajen. Como en este caso tenemos que 7 bachilleres en el total, podemos utilizar por medio de la binomial, donde 40% es la probabilidad de éxito. Y respondemos a todas estas interrogantes. Otro ejercicio interesante es este, que nos dice que el profesor Jimmy anima a sus estudiantes de estadística a actuar de forma prudente, consultando al tutor si tienen alguna pregunta mientras se preparan para el examen final. A la oficina del tutor llegan en promedio 5.2 estudiantes. Este es el mu o lambda de la Poisson. Estudiantes cada 20 minutos. Número de llegadas, lapso de tiempo. El profesor Jimmy está preocupado porque si muchos estudiantes necesitan los servicios del tutor, puede resultar un problema de congestión. Literal A. El tutor debe determinar la probabilidad de que 4 estudiantes lleguen durante cualquier intervalo de 20 minutos, lo cual podría causar el problema de congestión que tiene el profesor Jimmy. Si la probabilidad excede el 20%, se contratará un segundo tutor. El tutor debe calcular la probabilidad de que más de 4 estudiantes lleguen durante algún periodo de 20 minutos. Si es mayor que el 50%, las horas de oficina del tutor se aumentarán, permitiendo a los estudiantes extender el horario en las que vienen a ver al tutor. Literal C. Si la probabilidad de que más de 7 estudiantes lleguen durante un periodo cualquiera de 30 minutos excede el 50%, el mismo profesor Jimmy ofrecerá tutoría adicional. En el literal A y en el literal B tienen el mismo lapso de tiempo, 20 minutos, pero en el literal C utiliza 30 minutos. Habría que convertir el tiempo
en su momento calcular el promedio de 5.2, convertirlo según este promedio, esta cantidad de tiempo. Esa sería como la indicación principal de la realización de utilizando la función de distribución de Poisson. Con las distribuciones anteriores hemos hablado de distribuciones aleatorias discretas. A partir de acá veremos lo que son distribuciones continuas, que surgen a partir de variables aleatorias continuas.